Hubo un tiempo en el que el automóvil era considerado un símbolo de la Dolce Vita. Un mundo sin preocupaciones en el que un tanque lleno no costaba nada y representaba la libertad. Sin embargo, esta despreocupación tuvo un brusco final con el shock del precio del petróleo. Extorsión, amenaza. El oro negro se convirtió en el arma política de los países productores y la dependencia del petróleo nos costó caro. Sin embargo, esto fue tan solo el comienzo, porque el fatídico día en que nuestros recursos se agotarían parecía estar amenazantemente cerca. Un futuro sin petróleo era inminente. Pero fue diferente de lo esperado. Una cadena de circunstancias sin precedentes abrió la puerta a la explotación de una gigantesca reserva de petróleo, el esquisto bituminoso. Un boom de proporciones históricas convirtió a Estados Unidos en uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Los consumidores se benefician de los bajos precios del combustible. Esta vez la crisis golpea a los productores. La drástica caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016 lleva a una disminución en el valor del 70% por barril. Los gigantes de la materia prima, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, apuestan constantemente por el poder. Juegos estratégicos, alianzas cambiantes. Se invierte el orden económico y geopolítico mundial. Al mismo tiempo, avanzan las energías renovables. Aún reina el petróleo. ¿Pero no ha caducado ya su tiempo? Cada movimiento de la industria petrolera mundial se registra en el corazón de París en la empresa Kepler. Hola Marco, ¿cómo estás? Alexandre Andloyer es analista del mercado de petróleo. Kepler ha publicado las nuevas cifras de exportación. Arabia Saudita muestra un ligero crecimiento. En Venezuela están disminuyendo. Sí, unos 100.000 barriles por mes. Esto sin duda influyó. Al comienzo de su carrera, en septiembre de 2012, Andloyer publicó un estudio alarmante sobre la caída del precio del petróleo del que muchos expertos dudan. En 2012 el precio del petróleo era de unos $100 por barril y todos estaban convencidos de que se movería más bien hacia los $200. Cuando afirmé que los precios pronto se derrumbarían, la gente pensaba que estaba loco. En enero de 2014, el cambio de tendencia predicho por Alexandre Andloyer llegó finalmente a los titulares. Estamos frente a una revolución tecnológica que tiene el potencial de cambiar el mundo como lo conocemos de manera fundamental. El oro negro y Estados Unidos, una saga del siglo XX. Los pozos de petróleo brotan de manera casi inagotable y la exportación está en auge. La revolución industrial sigue su curso y Estados Unidos se convierte en una potencia mundial. Sin embargo, para mantener vivo el sueño americano es necesario encontrar nuevas fuentes. One of the most colorful visits to the presidential cruiser was that of the ruler of Saudi Arabia, King Ibn Saud. En febrero de 1945, los estadounidenses y los saudíes se reunieron a bordo del USS Quincy para hablar sobre el petróleo. Se firmó un pacto de seguridad bilateral, así lo llamaron los saudíes. Su acuerdo con los Estados Unidos decía: tenemos petróleo en abundancia, garantizamos fácilmente su suministro si ustedes garantizan a cambio nuestra seguridad.
From Washington to Suez is a long way, but understanding each other's problems brings East and West together for a better world. La relación amistosa es de corta duración. El Big Bang ocurrió en 1960. Los exportadores de Oriente Medio y Venezuela crearon una organización para defender sus intereses y estabilizar los precios. Desde entonces, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tiene la última palabra. Son premier grand coup, l'OPEP le frappe en 1973. Nous sommes au lendemain de la guerre israélo-arabe du Kippour. 5 pays producteurs de pétrole décrètent un embargo sur les pays alliés d'Israël et multiplient le prix du pétrole par 4. Le baril passe à $11, c'est le premier choc pétrolier. Los estadounidenses temen por su suministro y detienen la exportación de su petróleo. El mundo sin preocupaciones en el que un tanque lleno de combustible no costaba nada ya no existe. El petróleo se convirtió en un arma política. En los años 90, esta crisis del petróleo se había olvidado. La gente pensó eufórica que todo iría bien, que la situación geopolítica estaba bajo control y que tendríamos Medio Oriente bajo control a largo plazo. Más tarde se descubrió que este no era el caso, pero en ese entonces se creía esto. El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 es un violento golpe para Estados Unidos. $15 de los 19 autores de los atentados son de origen saudí. Después del 11 de septiembre, la estrecha relación entre Arabia Saudita y los Estados Unidos comenzó a tambalear un poco. Los Estados Unidos dependían mucho de los países del Oriente Medio por sus importaciones de petróleo. Poco a poco, corporaciones estadounidenses como ExxonMobil, Chevron y Texaco se desplazaron de Arabia Saudita a África, que hasta la fecha apenas se había desarrollado. Fueron principalmente a Angola, Nigeria y los otros países del Golfo de Guinea. El 11 de septiembre cambió fundamentalmente la estrategia de suministro de petróleo de Estados Unidos. África es solo el comienzo. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Irak posee casi el 10% de las reservas mundiales de petróleo. Otro paso estratégico para liberarse de la dependencia de Arabia Saudita. In any conflict, your fate will depend on your actions. Do not destroy oil wells, a source of wealth that belongs to the Iraqi people. Sin embargo, Estados Unidos está interesado precisamente en estos campos petroleros. Las armas de destrucción masiva que poseería Saddam Hussein solo sirven como pretexto. En 2003, el precio del petróleo es de $30 por barril. Los lobos de Wall Street entran gustosamente al juego. Los grandes bancos estadounidenses le han tomado el gusto y el oro negro se convierte en un atractivo producto financiero en todo el mundo. En primer lugar, tengo experiencia en el comercio de petróleo. Sin embargo, en el mercado de valores de Morgan Stanley, en ese momento se comercializaban todos los productos. Productos agrícolas, metales, transporte marítimo, gas natural, etc. El mercado de materias primas estaba en auge y la demanda mundial de petróleo era enormemente alta. Asia y China en particular mostraron un fuerte crecimiento. Eso era bueno para el negocio. ¿Ganó mucho? Ganamos mucho dinero. Gracias a los nuevos participantes en el mercado, se abrieron muchas oportunidades. 3 años después, el precio ha aumentado a más del doble.
El desarrollo de estos institutos de crédito es atribuible al negocio de inversión de los bancos estadounidenses. ¿Son bancos o más bien instituciones financieras que comercian con valores? Goldman Sachs y Morgan Stanley se convirtieron en actores muy influyentes. Hubo años en que Goldman Sachs tuvo volúmenes de ventas de más de $1.000 millones en el mercado de materias primas. Los financieros, los bancos y los especuladores reconocieron que el petróleo, especialmente el petróleo crudo, es un producto fungible, un producto móvil, un sustituto del dinero, por así decirlo. El producto con la mayor movilidad es el dinero, porque se intercambia en todo el mundo. Justo por detrás le sigue el petróleo crudo, el gas, el combustible. Estos bienes también se compran y venden en todo el mundo. El petróleo se convirtió en un objeto especulativo para los bancos. El mundo financiero tiene vía libre. Los negocios están en marcha y los comerciantes cierran contratos legalmente vinculantes, los denominados contratos a futuros, sin haber visto nunca una gota de petróleo. El fluctuante precio del petróleo está relacionado con la especulación, pero no tiene nada que ver con el producto real. El petróleo se extrae y en algún momento llega a la refinería. En el camino, sin embargo, el precio de venta se ha triplicado y unos 30 intermediarios ganaron mucho dinero. Esto es una locura. Para mí, como un pobre industrial, eso es importante. En ausencia del producto, los activos se acumulan únicamente mediante la negociación de valores. Pero la especulación no es la única razón para el aumento del precio del petróleo. La demanda global, especialmente de mercados emergentes como China, está impulsando el motor económico a toda velocidad. Fue muy emocionante porque era un mundo nuevo. Asia experimentaba un rápido desarrollo. Fue increíble cómo cambió el mundo entero. Fue maravilloso. En 2008, el precio del petróleo alcanza su máximo histórico. A pesar de que el precio del petróleo llegó a la marca de $100, seguíamos haciendo negocios. Subió, después cayó bruscamente y volvió a subir lentamente. Fue estresante, pero seguíamos teniendo compradores. Y mientras alguien quiera comprar petróleo, está todo bien. En la mente de los ingenieros y empresarios estadounidenses surge un proyecto increíble: la explotación de las inmensas reservas de petróleo y gas en el esquisto. Los pozos de petróleo convencionales son de fácil acceso. En cambio, el esquisto es tan denso que primero tiene que romperse para llegar a la materia prima. Un proceso costoso, sin embargo, con precios del petróleo a más de $100 por barril, se vuelve rentable. Con la extracción de gas y petróleo de esquisto, es decir, la explotación de depósitos no convencionales, Estados Unidos percibió su oportunidad. En los primeros años de la producción de petróleo, ellos dominaron el negocio de la exportación. Posteriormente se convirtieron en importadores y firmaron contratos con los estados del Golfo. Ahora pensaron, si nuestro plan funciona, podemos desligarnos de los molestos estados de Medio Oriente de una vez por todas. La cuenca del Pérmico en Texas, con una reserva estimada de 35.000 millones de barriles, es un verdadero eldorado del petróleo. A principios de la década de 1920 se abrieron aquí los primeros pozos. Desde entonces, en Midland, la ciudad natal de George W. Bush, todo gira en torno al petróleo. La cuenca del Pérmico era la que estaba mejor preparada para la tecnología de fracturación hidráulica y la posibilidad de producir petróleo de esta manera. Ya hubo petróleo de esquisto antes, por ejemplo en la región de Eagle Ford, pero tenemos geólogos e ingenieros muy bien formados que estaban listos para lanzarse a explotar los pozos. En algunas áreas hay más de 20 capas, una encima de la otra.
Estos son recursos gigantescos. La cuenca del Pérmico es más grande que el estado de Alabama. Es enorme. Alexander Andloyer llegó aquí en 2014. La revolución del petróleo de esquisto acababa de alcanzar su punto máximo. La fiebre del petróleo estaba en pleno apogeo. En la primera mitad del año, el precio por barril era de unos $100. Había equipos de perforación por todas partes. Todos estaban eufóricos. Los negocios estaban en marcha. Hubo un boom inmobiliario. La producción de petróleo de esquisto estructuralmente no es comparable con otros métodos. Con $5 millones ya puede extraerse petróleo en 3 a 6 meses. Otras reservas en el mundo requieren varios cientos de millones de dólares y un plazo de 2 a 4 años. Los actores podían trabajar muy rápido y con muy poco dinero. Eso era sorprendente. El brillante negocio del petróleo de esquisto les permite a los estadounidenses reducir sus importaciones, con consecuencias de gran alcance. El mercado mundial se sobresatura y no pueden venderse 400 millones de barriles. La crisis del petróleo de 2014 fue generada por los saudíes, no por los estadounidenses. Todo tuvo un trasfondo político. Estados Unidos había sido durante mucho tiempo un aliado de la monarquía saudí. Desde siempre habían hecho acuerdos con el reino sobre la producción de petróleo de Arabia Saudita para regular así el mercado. Pero los saudíes no tienen intenciones de cerrar el grifo del petróleo. Quieren inundar el mercado y así bajar los precios, ya que por menos de $70 por barril, para los estadounidenses la fracturación hidráulica ya no vale la pena. Comienza la caída de precios. L'effondrement des cours du pétrole a enfin un impact sur le prix de notre essence. Alors un impact très limité en France, on le sait, du fait des taxes. Mais dans le reste du monde et en particulier aux États-Unis, c'est la fête. L'OPEP doit prendre des décisions sur sa production car pour les pays producteurs, cette baisse est tout simplement une catastrophe. Comienza un juego de póker por el petróleo. En la primera ronda, Arabia Saudita insta a los otros países del poderoso grupo de la OPEP a que tampoco frenen su producción. Un precio bajo es extremadamente importante para ellos. Los saudíes causaron la caída del precio del petróleo en el verano de 2014 para expulsar del mercado a la industria de la fracturación hidráulica y otros productores con altos costos. Esto fue increíble, pero tal vez sabían que los productores de petróleo de esquisto son muy vulnerables. Luego de una negociación de 5 horas, la OPEP apoya a Arabia Saudita. Su objetivo, sobresaturar el mercado para así acorralar a los estadounidenses. El precio del petróleo vuelve a caer. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo detrás de Arabia Saudita. Este país no es miembro de la OPEP y observa el juego desde afuera. La revolución estadounidense del petróleo de esquisto no es ninguna novedad para los rusos. La tecnología detrás de la producción de gas y petróleo de esquisto fue desarrollada en los laboratorios Schlumberger en Novosibirsk. La aplicación activa de esta tecnología y la selección de los componentes necesarios tuvo lugar en suelo ruso. No sospechábamos que la fracturación hidráulica se utilizara a tal grado, pero aún así no nos sorprendió, porque Estados Unidos y Canadá tienen enormes reservas de hidrocarburos. A diferencia de los Estados Unidos, Rusia no produce petróleo de esquisto. La revolución estadounidense de la fracturación hidráulica tal vez no sea una sorpresa para Moscú, pero la caída de los precios sí.
En 2014, los funcionarios rusos, así como los analistas de petróleo y gas, pensaron que el precio del petróleo no caería por debajo de la marca de $80. Asumieron que los saudíes no se arriesgarían, de lo contrario no podrían mantener un presupuesto equilibrado. Incluso el presidente ruso explicó que la economía mundial colapsaría si caía por debajo de los $80. Sin embargo, la caída del precio continúa. El ánimo antes de los días festivos de finales de año es alegre. Sin embargo, Rusia teme una grave crisis económica si el precio sigue bajando. La caída aún no ha finalizado. Los grandes jugadores estadounidenses del petróleo de esquisto trabajan en una estrategia para ganar la partida de póker contra Arabia Saudita. Sin embargo, ¿quién se doblegará primero con este bajo precio del petróleo? La decisión saudí provocó una onda expansiva y afectó directamente a la industria. Hubo muchos despidos, especialmente en los Estados Unidos, y el mundo se estrechó. $26 por barril. Se alcanzó el punto más bajo. $26, eso es una grave crisis. De todos modos, algunos productores de petróleo de esquisto creían en el alza. Tenían los recursos financieros para sobrevivir a esta fase de precio bajo y asumieron que no duraría mucho. Hoy sabemos que tenían razón. Nadie entró en pánico, más bien nos apoyamos mutuamente. Mantuvimos el precio del petróleo en la mira. Ni siquiera recuerdo a cuántos dólares llegó. Ningún país productor de petróleo en el mundo se libró de la crisis. Sin embargo, Noruega, situada en el Mar del Norte, tiene un as bajo la manga. El mayor productor de petróleo de Europa Occidental observa la partida de póker a la distancia y se ve bien preparada para el futuro. Durante muchos años, la mayor parte de los ingresos de Noruega provino de las exportaciones de petróleo y gas a los países vecinos. Para enfrentar la crisis, el gobierno decidió cambiar y adaptar nuestro sistema económico para que sea más amplio. Porque somos muy vulnerables y nuestro crecimiento se basa esencialmente en una única fuente de ingresos. La caída de los precios del petróleo también cambia la conciencia de la gente. En cierto modo, esto tuvo incluso un efecto positivo, al menos aquí en Noruega, ya que debido a esto se avanzó en el debate sobre el clima y las compañías petroleras no se opusieron tanto a las soluciones alternativas. Cada vez menos ciudadanos y políticos pudieron creer en las predicciones de los productores de petróleo. No hay recursos inagotables, aunque surjan los proyectos más alocados. Eso creó una dinámica completamente nueva. La producción de petróleo comienza en Noruega en 1971. En 1990 se creó el Fondo Estatal de Pensiones para aumentar los ingresos petroleros. Este sirve para financiar beneficios sociales y actualmente tiene un valor de más de $1.000 billones. Sin embargo, durante la crisis, los responsables eliminaron las acciones de petróleo y gas de su lista. Según los propios economistas del fondo, se trata de un sector de riesgo. No estábamos afirmando que la demanda haya alcanzado su punto máximo y que el petróleo ya no valdrá nada en el futuro, pero no lo sabemos. El precio del petróleo puede volver a subir, pero también puede caer. Así que estamos trabajando en una estrategia que nos prepare para el futuro.
La compañía noruega Statoil ha reconocido las señales de los tiempos y ahora se llama Equinor. El petróleo fue eliminado del nombre para indicar el incierto futuro de los combustibles fósiles en Noruega. Nuestras previsiones y escenarios han indicado desde hace años que es probable un pico en la demanda y que la producción máxima se alcance en 2030. Pero todo esto es muy incierto. Por lo tanto, creemos que las energías renovables jugarán un papel importante en el futuro. La compañía noruega quiere invertir $200 millones hasta 2022 en energías renovables. Equinor ha construido el primer parque eólico flotante del mundo frente a la costa escocesa. El parque eólico Hywind está conectado a un sistema especial de almacenamiento de baterías. Sin embargo, Noruega no se retira de la exploración petrolera y distribuye nuevas licencias de exploración. Sin embargo, el mercado del petróleo está cada vez más en crisis y el cambio climático se está convirtiendo en un debate público global. Je regarde la salle, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Mientras tanto, el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, define posiciones. Pursuing American energy dominance, and by the end of this year, we will be totally self-sufficient. We will be major exporters of energy. We will take in massive amounts of money. We will start paying off our $20 trillion in debt. Los estadounidenses se mantienen firmes y superan la crisis. La sorprendente resistencia del sector del petróleo de esquisto de Estados Unidos sorprende a los participantes del mercado. Allen Gilmer es la mente creativa detrás del petróleo de esquisto de Texas. ¿Cómo podría caer tanto el umbral de rentabilidad en este tiempo? Esa era la pregunta mágica a la que nadie tenía una respuesta. Finalmente, los productores de petróleo de esquisto no apoyaron los precios y los límites de producción de la OPEP. Creo que cambiaron las reglas de juego. La producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos se desarrolló considerablemente. Al principio el precio era de $40 por barril y subía anualmente. Hoy es de $45 o $55. Si esto continúa, produciremos más petróleo año tras año. Actualmente, los productores de petróleo estadounidenses están en condiciones de volver a perforar, extraer cada vez más petróleo de esquisto y ganar mucho dinero. Arabia Saudita subestimó el petróleo de esquisto estadounidense. El reino se da cuenta de que tiene las de perder y por lo tanto cambia su estrategia. Entre bastidores del Ministerio de Energía actúa el asesor del ministro de Petróleo, Ibrahim Al-Muhanna. La caída de los precios entre el 2014 y el 2015 tuvo varias causas. Un factor fue el aumento de la producción de petróleo de los países no miembros de la OPEP. Con esto me refiero, sobre todo, al petróleo de esquisto de Estados Unidos. Otra razón fue el bajo crecimiento y la disminución global de la demanda de petróleo. Y tercero, los países de la OPEP no reaccionaron lo suficientemente rápido a la caída de los precios. No tomaron las medidas necesarias para estabilizar el mercado. La caída del precio del petróleo afecta a toda la economía saudí.
Por primera vez en su historia, el reino enfrenta un déficit récord de 98.000 millones de dólares. En Europa caen los precios del combustible, mientras que en Arabia Saudita aumentan en un 50%. Desde entonces, los negocios están en manos del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien quiere modernizar el reino. Con su proyecto multimillonario Visión 2030, la economía debería prepararse para un futuro sin petróleo. Actualmente en Arabia Saudita somos demasiado dependientes del petróleo. Eso es peligroso. Podemos observar que las autoridades han cambiado su estrategia. El país depende mucho del petróleo. Ahora hay que fortalecer otras industrias. Desafortunadamente, las reformas no son aceptadas. Nadie está dispuesto a abandonar el sector energético. Desde hace 10 años, el reino ha intentado hacer que cambie la mentalidad de los ciudadanos, porque son esenciales para el cambio. Sin embargo, la mayoría de la población sigue pensando igual. نيوم أكثر من 25,000 كيلومتر مربع من الإلهام لكل أفكارك الكبيرة. Mientras tanto se sueña. Visión 2030 quiere crear NEOM, la ciudad del futuro. Un modelo ecológico sin petróleo, pero en cambio con felicidad garantizada. La segunda ronda de póker de la OPEP. Arabia Saudita quería poner a los Estados Unidos de rodillas. Sin embargo, el plan fracasó. Para recuperar el precio, los Estados miembros deben llegar urgentemente a un acuerdo. La OPEP debe mantener su credibilidad. Los países lucharon por su cuota de mercado. Se podría decir que la OPEP primero fue doblegada, ya que habría sido más ventajoso para ellos mantener los precios bajos. Esto habría acorralado a los estados no pertenecientes a la OPEP y especialmente a los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos, pero finalmente la presión financiera fue demasiado grande para ellos. Un acuerdo histórico. Nigeria y Libia están excluidos del freno debido a la agitación política. Y todos los demás países de la OPEP han acordado reducir su producción para que los precios puedan recuperarse. Sin embargo, mientras tanto, los estadounidenses han vuelto a comenzar a exportar petróleo. Y gracias a los recortes de producción de la OPEP, pueden asegurar nuevas cuotas de mercado. Así que la partida continúa. El póker de la OPEP pasa a la tercera ronda. Con un acercamiento a Rusia, los miembros quieren aventajar a los productores estadounidenses de petróleo de esquisto bituminoso. El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, participa en la reunión de Viena. Hasta entonces, Rusia nunca antes había trabajado con la OPEP. ¿Habrá un acuerdo con Arabia Saudita?
Además, los rusos son aliados de Irán en el conflicto de Siria, es decir, de los enemigos de Arabia Saudita. El caos geopolítico alcanzó su clímax. Rusia coopera con los países de la OPEP en términos económicos y diplomáticos. Las relaciones entre los Estados miembros de la organización petrolera a veces se ven gravemente perturbadas. Esto se aplica a los sunitas y chiitas, así como a Arabia Saudita y Qatar. Alguien debía intervenir y tocar la campana después de una gran pausa. Rusia asumió esta tarea de forma bastante natural. El país mantiene buenas relaciones con distintos países de la OPEP, incluidos los dos archienemigos, Irán y Arabia Saudita. En vista de los conflictos en la región, Moscú asume cada vez más el papel de intermediario. Los Estados Unidos renunciaron a esta tarea. Por primera vez, Rusia y la OPEP han llegado a un acuerdo para estabilizar el mercado y el negocio de exportación. Esto es algo nuevo. Esperamos que continúe la cooperación entre Arabia Saudita, Rusia, la OPEP y otros países como Kazajstán, Azerbaiyán y Omán. El petróleo y la política siempre han ido de la mano, y las intenciones rusas superan el nuevo acuerdo OPEP+. No sobreestimaría la importancia del petróleo a nivel geopolítico, ya que los políticos y los diplomáticos también cooperan en otras cuestiones importantes. Pero por supuesto que la estrategia del petróleo y del gas desempeña un papel geopolítico importante, eso es indiscutible. Putin dirige personalmente la Comisión Presidencial para el Sector Energético de Rusia. La crisis del petróleo ha cambiado notablemente el panorama geopolítico y las nuevas alianzas son espectaculares. En 1945, el petróleo reunió al rey Ibn Saud y al presidente Roosevelt. Esta vez, el rey saudita Salman al-Saud viene personalmente a Rusia para reunirse con el presidente Putin. En Rusia hay quienes defienden el acuerdo OPEP+, entre estos principalmente el gobierno ruso y el presidente. Pero también hay fuerzas que se oponen categóricamente a la OPEP+, principalmente nuestras compañías de petróleo y gas, porque disponen de un enorme potencial de producción. Actualmente nuestro Estado está dirigido por el presidente y el gobierno, así que las corporaciones no pueden hacer nada, ni hoy ni mañana. Con una nueva ronda de póker de la OPEP, sin embargo, se acerca el final del juego. 4 años atrás, regresó el analista Alexandre Andloyer a Texas y profetizó un cambio radical y masivo en el mercado petrolero. Eso es lo que sucedió, y las cartas en la partida de póker geopolítico se volvieron a barajar. La revolución estadounidense del petróleo de esquisto ha cambiado completamente el mercado. Hasta finales de año, los Estados Unidos producirán casi 10 millones de barriles por día. Esto los pone a la par con Arabia Saudita y Rusia. Esto no solo afecta al sector energético, sino a toda la economía mundial. La OPEP abre un nuevo capítulo. El destino de los Estados miembros en adelante está estrechamente vinculado con Rusia. No sabemos cómo se desarrollará la demanda de energía en el futuro.
Pero en los próximos 20 años tendremos que poner a prueba nuestra dependencia al petróleo, sin importar lo que Trump diga al respecto. Desde la revolución industrial, el petróleo ha convertido a nuestro mundo en lo que es hoy. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo más seguirá teniendo el combustible fósil el control? El ejemplo de Noruega proporciona una imagen perfecta de cómo podría cambiar el mercado mundial de la energía ante el cambio climático. Es concebible que Noruega siga siendo un importante proveedor de gas y petróleo en el futuro. Sin embargo, queremos alcanzar el objetivo de segundo grado. Hemos hecho algunos esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los métodos de extracción en la plataforma continental noruega ya son muy respetuosos con el medio ambiente. Creo que ningún país está a este nivel. Poco a poco comenzamos a darnos cuenta de que tenemos demasiado, y no demasiado poco, combustible fósil disponible. Esto nos presenta un desafío porque la humanidad a partir de ahora debe ponerse límites a sí misma. Nuestra tarea es dejar de lado recursos valiosos que nos gustaría aprovechar y que nos han brindado mucha prosperidad para proteger el clima, el medio ambiente y las generaciones futuras. Los gigantes petroleros reanudan la partida bajo la atenta mirada de un nuevo líder de juego. China es actualmente el mayor inversor petrolero del mundo y al mismo tiempo ha asumido el liderazgo en el campo de las energías renovables. Las cartas para la próxima ronda de póker se barajan de nuevo.